Bien, vamos a comenzar. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Sabemos que actualmente pues nuestra nación no está atravesando un buen momento, sin embargo, nosotros continuamos cada día, ¿no? Hacia adelante, trabajando. Deseo que cada uno de ustedes ahí en sus hogares se encuentre bien. Sí, y bueno, a seguir adelante y esperemos la situación también pueda mejorar con el pasar de los días. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro taller, ¿ok? El nombre del taller del día de hoy lleva por título Neurobiología de las adicciones. Vamos a conocer cómo es este rol que cumple en realidad las drogas, cómo es que influyen y afectan de una manera bastante fuerte en el cerebro de nuestros hijos o de nuestros familiares, ¿ya? Que va más allá de un simple deseo o de una simple conducta, porque muchas veces pensamos que el hecho de que ellos se hayan vuelto consumidores, si bien es cierto, uno de los factores de riesgo es el entorno, es la sociedad, es el grupo de amigos con el que ellos conviven constantemente, ¿ya? Sin embargo, también es importante poder comprender que hay toda una variación y alteración a nivel orgánico, es decir, a nivel cerebral, y que precisamente el día de hoy vamos a conocer un poco sobre ello, y también para poder dar una breve explicación acerca de la importancia de la medicación durante un proceso de rehabilitación. Bien, entonces como les iba mencionando, vamos a conocer cómo es que se altera a nivel de verdad, a nivel inclusive orgánico, ¿no? Cómo es que las drogas afectan y alteran el organismo. Y bueno, vamos a conocer algunos detalles adicionales. Primero vamos con la exposición y posteriormente ya pasamos con lo que es la ronda de preguntas o de comentarios finales. Muy bien, empezamos. Quiero empezar mostrándoles un video, ¿sí? Para ello me confirman, por favor, si logran escucharlo también, ¿ya? La búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas y mortales, puede llegar a afectar tu cerebro directamente, alterando su estructura y su funcionamiento que eventualmente te puede crear una adicción. ¿Por qué sucede esto y por qué es tan difícil dejar de consumir? Cuando hacemos actividades que nos agradan o que son importantes para sobrevivir, en nuestro cerebro se liberan químicos llamados neurotransmisores, como dopamina y endorfinas, que son parte de los químicos que nos hacen sentir bien. En situaciones normales, la cantidad de estos se liberan en dosis moderadas y razonables. La dopamina juega un papel muy importante, guiar al cerebro en reconocer qué experiencias son agradables y cuáles no. Por ejemplo, el comer libera dopamina y el cerebro lo recuerda como algo de beneficio. Caso contrario, el ser golpeado no libera dopamina y lo recuerda como una actividad mala para nuestro cerebro. Toda esta actividad sucede en nuestro sistema límbico, el cual se encarga de muchas funciones importantes como regular el placer, tomar decisiones, comportarnos como personas decentes, el juicio de lo correcto e incorrecto, entre otras actividades más. Cuando se consume alguna droga, los niveles de dopamina se disparan de una forma artificial y ajena a la actividad regular, causando un desequilibrio en todo el cuerpo. El uso prolongado de una droga daña los receptores que se encargan de regular la actividad de dopamina y otros neurotransmisores, haciendo difícil la detección de estímulos naturales y artificiales. En consecuencia, se crea una tolerancia a la droga, que se da cuando se consume de forma habitual y el organismo se acostumbra. Esto desarrolla un proceso psicológico y físico que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. Pero eso no solamente se da con drogas que no son socialmente aceptadas, se da en cualquier tipo de fármaco cuando su uso está mal empleado. Por eso es importante no automedicarse y consultar a un médico. Por otro lado, impulsa a la persona a consumir una nueva dosis para experimentar los efectos del placer y evitar el malestar provocado por la privación de la sustancia. El cuerpo se adapta a un cierto nivel de la sustancia, por lo que comienza a requerirlo para funcionar normalmente. De lo contrario, el cuerpo entra en shock, experimentando malestares como ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, escalofríos, dificultad para dormir y otros que en conjunto forman el síndrome de abstinencia. Esto hace muy difícil abandonar el consumo de la droga. Cabe mencionar que todas las drogas afectan
afectan de diferente manera al cerebro, pero en principio todos alteran de diferente manera los niveles de dopamina u otros neurotransmisores. En futuros videos explicaré los efectos de estas mismas. Ahora sabemos un poco más de cómo funcionan las adicciones. Surge una duda: ¿qué causa que una persona consuma drogas y abuse de ellas? Tal vez sea para obtener placer, automedicarse, mejorar el rendimiento físico o simplemente para encajar socialmente con un grupo. Pero pueden existir diversas causas que explican el inicio del consumo de drogas, que pueden ser aceptables o no, pero debe considerarse seriamente que una adicción es una enfermedad muy seria, que te prohíbe de muchas cosas. Tal vez no te des cuenta de ello o no quieras darte cuenta, pero vale la pena el querer estar bien, porque la única manera de que nosotros podamos mejorar como individuos y como sociedad es tener un cerebro funcional que nos permita pensar en nuevas soluciones para mejorar el futuro. Muy bien. Como decía en esta última sección, las drogas no solo afectan la salud de quien las toma, también dañan a la gente que los rodea, ¿verdad? Ahora, yo sé que el video quizá por momentos se pudo comprender y en otros tal vez fue un poquito rápido. Sin embargo, algo para resumir el video que acabamos de ver es que las drogas a nivel cerebral afectan el funcionamiento. A nivel cerebral crean una alteración. Justamente mencionaban que las drogas actúan como esta acción del comer, el dormir, el tener relaciones sexuales que de alguna manera nos generan placer. La droga provoca esa misma sensación de placer y es por esa razón, a nivel del cerebro, y es por esa razón que muchas de las personas o muchos de los pacientes consumen de una forma experimental o consumen de una forma quizás habitual y posteriormente el consumo se va prolongando. Pero vamos a entender un poco más acerca del video que acabamos de ver. Dice así: la droga y el circuito de placer. Cuando hablamos del circuito de placer o a nivel del cerebro, tenemos que entender algo fundamental, que este desempeña un papel importante en el desarrollo de la dependencia a sustancias. Como bien decía, por ejemplo, aquellas situaciones que nos generan placer, el cerebro las almacena y dice, bueno, esto me da placer, esto lo almaceno, esto lo guardo, es decir, posteriormente lo seguiré practicando, porque es una conducta que me genera aparentemente bienestar. Como también veíamos en el ejemplo, en el video, ¿verdad? Una persona cuando le pegan no experimenta ese tipo de placer y por esa razón es que esta persona aprende o esta persona almacena en el cerebro la conducta de que golpear o pegar o hacer algo que desagrade, simplemente no hay que guardarla, no hay que mantenerla. Es algo similar de la forma en la que actúa la droga. Desempeña un papel importante, como bien les mencionaba, en el desarrollo de la dependencia a sustancias, tanto en el inicio como en el mantenimiento y las recaídas. Es decir, en muchas ocasiones, inclusive por los mismos años de consumo, las probabilidades de una recaída a veces son mucho más altas. ¿Por qué? Porque por muchos años has estado practicando esta conducta de placer, el cerebro la ha estado almacenando, se ha estado habituando a este tipo de estímulos y de alguna manera, por más que pase un prolongado tiempo, si no se logra trabajar con esta conducta o con este circuito o perdón, de una forma multidisciplinaria, es muy probable la probabilidad de una recaída. Ahora, hay tres cosas fundamentales que debemos entender. Primero, el circuito se activa a través de conductas de supervivencia, justo lo que estábamos hablando, conductas que nos generan placer, como el comer, el beber, el tener actividad sexual y entre otras. Número dos, siempre que este circuito se activa, se siente placer. El cerebro nota que algo importante está pasando, justo como les mencionaba, y que debe ser recordado y nos enseña que lo hagamos una y otra vez, que es precisamente lo que se produce cuando ingresan las drogas al cuerpo. Hay personas, por ejemplo, que ante la primera experiencia persisten con el consumo, porque precisamente eso es lo que ha ocurrido, el punto número 2 que estamos viendo aquí. Es decir, recuerda el cerebro que esto es algo importante, esto es algo placentero, esto es algo agradable, ¿no? Y entonces, como es algo agradable, lo tengo que repetir una y otra vez, o nos impulsa a hacer esa repetición de la conducta. Y otro, que las drogas estimulan intensamente los circuitos, a pesar de no ser necesarias para la supervivencia. Es decir, que las drogas, todos sabemos que en teoría que de alguna manera las drogas son sustancias aversivas para el hombre o para la persona.
Sin embargo, las drogas, como actúan al igual que la comida, como estas fuentes de placer, ellas de alguna manera generan de que a pesar de no ser necesarias, la persona las continúe consumiendo o que la persona continúe con este proceso progresivamente, porque les habrá tocado a muchos de ustedes, por ejemplo, ver que muchos iniciaban con un consumo habitual, ocasional, y posteriormente fueron desarrollando un abuso o una dependencia. Eso lo vamos a ir conociendo un poco más adelante. Ahora, dentro de todo este circuito de recompensa hay una sustancia y un neurotransmisor que actúa fundamentalmente, que es la dopamina, y eso lo vamos a ver en el siguiente enlace, ¿sí? Igual, si tenemos alguna duda, si tenemos alguna pregunta, esa la podemos realizar al final. Y como les había mencionado, también es muy importante, si se cierra el enlace, poder volver a ingresar para continuar con la charla, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una imagen ilustrativa. Las drogas adictivas aumentan la dopamina. Por ejemplo, cuando uno ingiere alimentos, estos son los, por así decirlo, las partículas de dopamina que nosotros podemos ingerir. Ok. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando una persona mientras consume cocaína, es decir, los neurotransmisores de la dopamina se incrementan, se aumentan, es decir, que no, este evento, esta situación me está generando mucho más placer que lo habitual. Entonces ya se va generando una adaptación, o como le llamamos también nosotros, una neuroadaptación a nivel cerebral, a nivel del organismo de la persona que consume sustancias. ¿Sí? A ver, vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, hablando de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor clave en el circuito de recompensa, que es lo que acabamos de hablar. Veíamos la clara diferencia entre lo que es una persona, ¿verdad?, que consume sus alimentos, cuál es la cantidad de dopamina que se libera, y vemos también la diferencia entre una persona que consume alguna sustancia. Él actúa fundamentalmente, actúan otros neurotransmisores, pero el principal es la dopamina, ¿no? Se encarga de establecer y regular la sinapsis. La sinapsis es el intercambio que realizan las neuronas, el intercambio para precisamente producir estas sensaciones de placer. Se encarga de establecer y regular las sinapsis que componen el circuito de placer. Ante el consumo de sustancia podemos suponer que se intensifica la sensación del placer. Sin embargo, el consumo crónico produce alteraciones a nivel de los receptores del neurotransmisor. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Que esa es la razón por la que uno va generando una mayor tolerancia. Tolerancia se le dice, que es lo que justo está aquí, que a medida que pasa el tiempo yo necesito mayores cantidades de la sustancia o mayor tiempo consumiendo una sustancia para experimentar el placer, para experimentar ese mismo placer con el cual yo inicié, o porque de alguna manera tal vez no. Por ejemplo, los que toman alcohol, ya 2 vasos de alcohol ya no me son suficientes, ya no me provocan ninguna reacción, ahora necesito consumir cada vez más. O a los que fuman sustancias, por ejemplo, fumarme un porro de marihuana o unos gramos de cocaína ya no me son suficientes, necesito cada vez más para experimentar esa sensación de placer. Eso es lo que producen las drogas. No es que producen mayor placer, sino que de alguna manera alteran y provocan de que la persona cada vez más se vaya adaptando a las cantidades que va ingresando, y como el placer ya no es tan intenso como al inicio, necesitan incrementar la cantidad de sustancias o incrementar la frecuencia de consumo para experimentar ese placer intenso. Entonces, de alguna manera, es importante poder comprender cómo esto afecta a nivel cerebral. No solamente es una cuestión de, como muchas veces decimos, ¿no? Es una cuestión de voluntad y de decisión, que sí tiene mucho que ver, pero de alguna manera también ha afectado a nivel cerebral. Y es por esa razón que se necesita de un trabajo multidisciplinario. Y por eso que yo les mencionaba al iniciar el taller, que también vamos a ver la importancia de la medicación frente a esta situación. Y como hablábamos de la tolerancia, ¿no? ¿Qué es la tolerancia? Pues es ello.
Es la adaptación que nosotros generamos, ¿no? La adaptación al consumo de una sustancia, a una cantidad específica, y cada vez necesitamos más cantidades para experimentar ese placer o necesitamos consumir con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque ya nos hemos habituado a esta cantidad, es decir, ya me adapté a esta cantidad, me genera placer, pero quiero más placer. Quiero experimentar mayores sensaciones de placer. Entonces, mi opción es que empiezo a consumir mayores cantidades. Y en algunos casos, o en varios casos, mejor dicho, no se da el aumento de sustancias, sino que se reemplaza. Ahí empiezan, por ejemplo, a cambiar con otra sustancia para experimentar ese placer, o a fusionar sustancias, a mezclar sustancias para experimentar todo ello, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, el estímulo ambiental, el receptor, lo que ocurre todo a nivel cerebral. Por esa razón es que yo les decía que es importante poder comprender que este trabajo con pacientes adictos, sí, la voluntad es importante, pero también hay otros factores que no podemos dejar de lado y que de alguna manera tenemos también que trabajar frente a ellos, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar con el siguiente, a ver. Ahora, cuando hablábamos, por ejemplo, de la dopamina, vamos a ver qué cambios cerebrales, justamente en el video también se observaba, y a ustedes les van a enviar el video y les van a enviar también a la infografía que estamos viendo. En el video se observaba de que muchos, por ejemplo, hay factores de riesgo que influyen que una persona consuma. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser un factor a nivel individual, otro de ellos puede ser a nivel social, es decir, mi comunidad puede estar influyendo en que yo consuma una sustancia, mis estilos de aprendizaje, pero también hay factores protectores, que ya los vamos a ir viendo más adelante. Ahora, es importante comprender cuáles son los cambios cerebrales que produce el ingreso de la sustancia en el cerebro, en el funcionamiento cerebral de nuestros hijos, de nuestros familiares. Por ejemplo, el cerebro intenta adaptarse a los cambios, es lo que justamente veíamos, ¿no? Produciendo menos neurotransmisor, reduciendo el número de receptores. Esto es una explicación un poco más médica, pero en realidad el cerebro es un órgano bastante funcional que él mismo se adapta, logra una adaptación. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, ¿no? Un cerebro normal o de una persona aparentemente normal y de una persona con adicciones, ¿ya? Por ejemplo, las sustancias afectan, como observábamos en el video también, afectan lo que es la conducta, a nivel de la conducta de la persona. En muchos casos se vuelven agresivas, se vuelven violentas, rompen las normas, pueden agredir sin temor alguno, pueden causar daños irreparables en muchas ocasiones. Y a veces algunos dicen, no, pero señorita, él antes no era así, él antes era más tranquilo, no sé desde cuándo empezó a afectar todo eso. Es muy probable que a raíz del consumo se hayan producido estos cambios, y no solo ellos, sino que el consumo de sustancias también pueden activar otro tipo de patologías, que eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de diagnósticos duales, porque hay pacientes que no solo tienen adicciones, hay pacientes que vienen con adicciones acompañados de esquizofrenia, trastornos de personalidad. Entonces es muy importante poder conocerlos para también nosotros entender como familia, ¿sí? De qué manera poder trabajar o de qué manera apoyar el trabajo que se realice en este lugar. Número 2, es por eso que el impacto de la dopamina, que es la sustancia principal, como bien les mencionábamos, acaban de salir el anuncio de que nos quedan 10 minutos, recuerden nuevamente, si el enlace se cierra, nosotros volvemos a ingresar al mismo enlace, ¿ok? Muy bien, es por eso que el impacto de la dopamina en el circuito del placer se vuelve muy bajo y su habilidad para experimentar placer naturalmente se reduce, es decir, ya no experimento placer comiendo, necesito a veces drogarme antes de comer. Ya no, el tener sexo con mi pareja ya no me produce tanto placer, necesito tomar alcohol o fumar antes de tener sexo. Ya bailar ya no me produce placer, necesito estar drogado para realizar estas actividades naturales, ¿sí?
El adicto necesitará tomar drogas solo para hacer que la función de la dopamina vuelva a la normalidad. Y cuando la dopamina se reduce, es ahí donde muchos empiezan a experimentar el famoso síndrome de abstinencia, es decir, malestares físicos u orgánicos que precisamente te conllevan a volver a consumir. Dice, y necesita consumir más cantidad para alzar la dopamina. En este efecto se llama tolerancia, lo que le estaba mencionando hace un instante. Necesito cada vez más cantidades para experimentar ese mismo placer. El cuerpo no se adapta con facilidad a la ausencia de drogas y es por eso que yo les mencionaba que en muchos casos se presenta lo que está mencionado aquí, el síndrome de abstinencia. Es decir, que ante la interrupción de la sustancia, muchos se empiezan a experimentar este tipo de reacciones físicas. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, aquí también en la comunidad. Muchos pacientes que empiezan con dolores estomacales, fiebres, hormigueos en el cuerpo, dolor de cabeza, irritabilidad, inquietud, porque muchos no pueden estar tranquilos. A ver, por favor, apagando los audios, ¿sí? Apagado, yo decía. Apagando los audios, por favor, para que podamos escuchar. Muy bien. Entonces, y muchos pacientes logran detectar ese síndrome de abstinencia. Por eso que a veces tenemos casos en los que los pacientes mencionan y dicen, doctor, me ha dado mi síndrome de abstinencia, doctor, y se presentan este tipo de situaciones, pero también se busca una alternativa para poder manejar y dar esa contingencia necesaria. Otro, un consumidor puede activar los síntomas de memoria no conscientes y condicionar señales ambientales a la experiencia de consumo. Es decir, que en muchas ocasiones no va a ser necesaria la presencia de la droga para que el paciente se active y nuevamente experimente estos deseos de consumir. Muchas veces va a ser con el simple hecho, como todo esto se ha almacenado en el cerebro, se ha guardado, como se podría decir, en nuestro disquete duro, ¿verdad? El simple hecho, en muchas ocasiones, el simple hecho de escuchar algunas músicas va a activar el deseo de consumo. El simple hecho de pasar por ciertos lugares va a activar su deseo de consumo. El simple hecho de tener ciertas conversaciones también. Por esa razón es que en las comunidades manejamos las 4 normas cardinales, ¿no? No sexo, no drogas, no hablar de la calle, que también es muy importante, porque hay incluso una conversación que cualquiera diríamos, no, pero puede ser inofensiva, doctor, es solo una conversación, puede activar el deseo de consumir. ¿Por qué? Porque activas la memoria y la persona empieza a recordar todos esos momentos y todos los sucesos que experimentó estando en consumo. Por eso que hablar de adicciones es un tema muy complejo, es un tema muy importante y que lo tenemos que tomar con mucha seriedad. ¿Sí? Importancia de la medicación. La importancia de la medicación dentro de un proceso de tratamiento en adicciones. Los medicamentos se pueden utilizar para controlar los síntomas de abstinencia, evitar las recaídas y tratar otros trastornos recurrentes. ¿Qué sucede? Cuando los pacientes ni bien ingresan a la comunidad, muchos de ellos, por ejemplo, ingresan con estados de psicosis, ¿ya? Estados de psicosis en los que el paciente experimenta las famosas paranoias, las persecuciones, el hecho de que alguien quiere hacerles daño, la ansiedad, en muchos casos ansiedad generalizada, en muchos casos presentan alucinaciones. Entonces, por esa razón es que el paciente ni bien ingresa a la comunidad, nosotros le damos una medicación. Y no nosotros directamente, sino que la psiquiatra, en base a una evaluación, receta una medicación. Ahora, ¿para qué sirve la medicación en los pacientes en adicciones? Uno, para manejar el síndrome de abstinencia. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos estando afuera y al presentarse su síndrome de abstinencia, no lo han logrado manejar porque, como les vuelvo a mencionar, es una respuesta orgánica, fisiológica. Ellos sienten un malestar a nivel físico y no es un invento, lo viven realmente. ¿Por qué? Porque el cerebro está actuando y al querer droga envía simplemente señales. Y muchas veces ellos en el intento de querer dejar la droga, al presentarse o al experimentar el síndrome de abstinencia, han recaído. ¿Por qué? Porque es una reacción fisiológica bastante fuerte, ¿no? Y
precisamente por eso viene la medicación, porque la medicación ayuda a regular el síndrome de abstinencia, ayuda a poder controlar los estados de... A ver, perdón, muy bien. Entonces, de alguna manera la medicación cumple esa función fundamental. Primero, regular. Por esa razón es que aquí, como les vuelvo a mencionar, tenemos pacientes que experimentan su síndrome de abstinencia, pero quizá no es con tanta intensidad como lo experimentarían afuera, porque aquí están bajo una medicación. Por eso que los pacientes aquí, ustedes a veces vienen y dicen, doctora, lo veo más tranquilo, no lo veo tan ansioso, hasta su forma de hablar quizás es diferente, es porque efectivamente la medicación cumple una función fundamental dentro del programa, pero es solamente una de las áreas en las que trabaja la medicación y que obviamente cuando el paciente está más regulado, está más estable, está más tranquilo, ello nos permite a nosotros como profesionales poder hacer el trabajo terapéutico, porque nosotros no podemos trabajar mientras el paciente se encuentre descompensado, inestable, o se encuentra en alucinaciones o está muy ansioso, va a ser muy complicado que podamos efectuar un trabajo. Entonces, la medicación cumple esa función, estabilizarlo a nivel orgánico, a nivel fisiológico. Número 2, la adaptación. Como el paciente, como hemos visto, las drogas afectan a nivel cerebral, afectan de una forma bastante importante. Lo que hacen las medicaciones es regular inclusive también las funciones cerebrales. No todo paciente quiere decir que al salir va a volver a ser como antes, no, es todo un proceso que se tiene que llevar y se tiene que trabajar. Y la medicación también cumple esa función de adaptación, es decir, vuelve a reestructurar algunas áreas que se pudieron haber dañado, no todas, porque hay que ser también realistas. A veces hay pacientes que por los años o por la cantidad de droga que ha ingresado a su cuerpo, es muy complicado de verdad que puedan desarrollar un funcionamiento normal. Muchos de ellos van a necesitar medicación por un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Y bueno, es importante también aceptar los diagnósticos que se nos da de nuestros familiares, porque a veces nos negamos, ¿no? Y sobre todo a veces hay partes muy espirituales que dicen, no, doctora, ¿cómo va a atender eso? Y a veces para poder nosotros brindarle la ayuda y el soporte necesario es importante aceptarlo, ¿sí? Es otra de las funciones que cumple la medicación. Y otro que es la prevención de recaídas, porque como ya lo hemos mencionado hace un instante, el paciente al estar regulado, al estar estable, va a poder desarrollar sus actividades, muchos de ellos, con mucha naturalidad y normalidad, sin estos inconvenientes, ¿me entiende? Por esa razón es que hay que entender que hay que tomar muy en cuenta que la medicación no es solamente, como algunos decían, ¿no? La medicación es para tenerlos dopados, la medicación es para tenerlos así como desorientados, y no es así. La medicación cumple una función fundamental, y como les vuelvo a repetir, es algo que se maneja no solamente a nivel de criterio del equipo, sino que lo maneja un profesional, que es la psiquiatra. A ver. Bien, como les decía entonces, la importancia de la medicación, ¿verdad? Que ayuda a mitigar todas estas conductas. Por eso que los pacientes de alguna manera están mucho más tranquilos, muchos de ellos ya no están con esas conductas impulsivas, muchos han disminuido sus reacciones o sus respuestas fisiológicas que corresponden a una ansiedad. Entonces, por esa razón es importante poder comprender ello, ¿sí? Otro, por ejemplo, reduce los síntomas de la abstinencia, lo que habíamos estado hablando, como el insomnio, la ansiedad, el desasosiego y la disforia, que es un estado opuesto a la euforia en el que la persona no se siente bien ni feliz, ¿no? Entonces también cumple una función a nivel emocional. ¿Sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que toda la vida va a necesitar medicación, porque en algunos casos hay pacientes que sí necesitan una medicación por un largo periodo de vida, hay otros que no, hay otros que a medida que va a pasar el tiempo se les va a ir reduciendo la medicación, se les va ajustando, que ya
Ustedes lo van a ir viendo también con sus familiares, pero también recordemos que todo es acorde al diagnóstico que cada uno de ellos recibe, ¿sí? Y también es muy importante poder comprender que la medicación es, como les vuelvo a mencionar, es fundamental, ¿no? Por esa razón es que quizás si nosotros no tendríamos a los pacientes bajo medicación, muchos de ellos tendrían inclusive conductas violentas, conductas incluso agresivas, que en algunos casos sí se da, pero a medida que se va explorando nos vamos dando cuenta que muchos también han desarrollado una tolerancia a la medicación, es decir, que les damos una cantidad de medicación o un tope y esa cantidad pues no hace efecto, entonces se tiene que cambiar por otra medicación un poco más fuerte, ¿sí? Entonces son aspectos que varían de persona a persona, como les vuelvo a mencionar, se evalúa mucho el tiempo de consumo y el tipo de droga también que han consumido, porque no por ser adicción vamos a darle a todos la misma medicación, no, la medicación varía de persona a persona y eso también es importante poder comprender. Hay otros medicamentos disponibles para tratar posibles trastornos de la salud mental, como la depresión, la ansiedad, que podrían estar contribuyendo a la adicción de una persona, ¿no? Entonces también es importante, como les decía, poder comprender el diagnóstico que nos dan. No negarnos ante un diagnóstico, ¿sí? Porque el hecho, por ejemplo, que a mi hijo, a mi familiar o a mi esposo le diagnostiquen esquizofrenia, que es un trastorno mental, o le diagnostiquen un trastorno bipolar o un trastorno límite, que son algunos nombres que quizá ahorita se nos hace un poco complejo, pero más adelante vamos a poder conocer sobre ellos. Es importante comprender que también necesitamos tratar esos diagnósticos, que la adicción, si bien es cierto, es uno de los problemas principales por los cuales nosotros buscamos este tipo de centros, buscamos este tipo de ayuda, también es fundamental poder comprender que las personas también pueden tener un diagnóstico adicional a ello, pudieron haber desarrollado una depresión o una ansiedad y que también es fundamental trabajar, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo les puedo mencionar por ahora. No sé, pasamos a la ronda de preguntas o comentarios. Si es que los hubiese. Doctora, ¿me escucha? Sí, muy buenas tardes, señora Lili Chávez, ¿verdad? Sí, mamá de Jerry. Doctora, muy interesante su exposición. Le he escuchado perfectamente de principio a fin. De verdad que la felicito. Y estoy aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a ver todo lo que usted ha dicho y me parece muy importante. He tenido ideas erróneas, pero ya usted con lo que ha explicado lo he entendido bien acerca del medicamento, ¿no? Porque yo siempre decía, toda la vida va a estar con el medicamento, entonces también puede haber una adicción al medicamento. No, pero ahora usted lo ha explicado tan claramente que de verdad no tengo ninguna pregunta que hacerle, más bien felicitarla. Muchísimas gracias, doctora. Ok, muchas gracias, señora Lili. Sí, es importante comprender, como les digo, la medicación, pero ojo también, la medicación siempre tiene que estar bajo la supervisión del psiquiatra. No es porque simplemente yo creo que esto una vez le hizo bien, le voy a volver a dar, no. Siempre tiene que estar bajo la supervisión de un psiquiatra, de un médico que es especialista en esta área, para que podamos tener resultados y podamos de alguna manera también darle las contingencias y el soporte a nuestro familiar. ¿Sí? Muchas gracias, señora Lili. ¿Hay algún otro comentario o pregunta al respecto? Doctora Ruth, buenas tardes. Le saluda la señora Beatriz, la mamá de Alonso. Muy buenas tardes, señora Beatriz, dígame. Muy bonita, interesante su reunión, la felicito. Cada vez entiendo más porque yo andaba un poco nula en este tema, pero ahora voy entendiendo un poquito más, ¿no? Para saber cómo ayudar también a mi hijo desde acá, ¿no? Doctora, yo le quería preguntar una cosa. A mi hijo le han, aparte de su medicina, ahora me están pidiendo proteína, o sea, sí, un Whey Plus proteína. Dígame, ¿esto ¿en qué lo ayuda?
Depende mucho, a lo mejor le han pedido la proteína, básicamente irá para la parte física, ¿no? Para reforzar quizá las defensas o lo que me imagino que es básicamente para ello, porque, bueno, a nivel cerebral no afectaría o no alteraría mucho, depende mucho de la proteína que le hayan pedido, como le vuelvo a mencionar, y yo imagino que nada es para reforzar las defensas. Recordemos, pues, ¿no? Que hay pacientes, por ejemplo, que vienen ya muy delgados, bastante deteriorados, acabados a nivel físico, inclusive a nivel mental. Entonces, frente a ellos se pueden pedir algunos suplementos, ¿no? Para poder acompañar. En algunos casos, no es en todos. En algunos casos, sí, yo imagino que quizá por eso es que se lo han solicitado. Pero es necesario que la tome, ¿verdad? De alguna manera, si lo han solicitado el área de enfermería, yo considero que sí es importante porque ellas también, al igual como nosotros, ¿no? Al igual que los psicólogos manejamos nuestra área conductual o nuestra parte conductual, la parte también de lo que es enfermería también busca las mejoras a nivel físico, a nivel del bienestar fisiológico en cada paciente. Entonces considero que sí sería importante y fundamental. Porque leyendo, o sea, entré a Google y leyendo, dice que ese componente de ese polvo también ayuda para, o sea, no solamente para la masa muscular, sino para la ansiedad también. O sea, me parece que sí, complejo todo, ¿no? Claro, claro. Sí, de alguna manera es muy importante, pero también hay que recordar que cuando tengamos así consultitas de alguna medicación o de algo que nos hayan solicitado, hay que preguntar a los encargados, porque a veces las redes nos dan una información un poco tergiversada y bueno, es mejor preguntar a la fuente, ¿no? Para qué sirve, en qué nos ayuda, porque recordemos que también cada uno se prepara y se especializa en esas áreas. ¿Sí? Muy bien. Ok, gracias, doctora. Bendiciones. Gracias. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta adicional? Doctora, buenas tardes. Soy Mónica Cotrina, hermana de José Cotrina. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Dígame. Yo mañana voy a tener la primera visita para él y ahorita estoy un poquito nerviosa, no sé cómo, con miedo, con temor, ¿no? No sé de repente qué actitud yo debo tomar, porque yo sé lo que primero va a querer es que me diga, ¿no? Que está bien y que le retire. No sé, ahorita no sé con qué actitud puedo yo ir a visitarle, ¿no? Claro, miren, yo les sugiero, hay dos temas fundamentales que se trabaja con toda familia cuando ni bien viene a hacer su visita aquí al centro, y son dos temas que se tienen que tratar. ¿Por qué razón estás aquí? ¿Ok? ¿Cuál es la razón principal por la que nosotros hemos decidido internarte? Número uno. Y número dos, lo que esperamos también de nuestro familiar, ¿no? Al margen de que es todos, y creo que las familias que ya tienen más de 2 meses, 3 meses, no me dejarán mentir, todos los pacientes manipulan en alguna medida. Todos te dicen, ya estoy bien, ya sácame de aquí, no quiero estar en este lugar, creo que ya avancé lo suficiente, etcétera, ¿no? La mayoría de pacientes. Entonces, el hecho de que él pueda manipular es una situación que sí o sí se va a poder presentar, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes bajo esta situación. Es decir, yo he venido con el objetivo de que mi familiar se recupere, yo he venido con el objetivo de que mi familiar ya de alguna manera quizá he estado viendo un estilo de vida bastante complicado, bastante duro afuera con él, ¿no? Y mostrarle ello, ¿no? Que nuestra intención, uno, no es abandonarlo, dos, no es deshacernos de él, sino que queremos su recuperación. ¿Y qué implica esa recuperación? Que él pueda cambiar el estilo de vida que él estaba teniendo, ¿no? Que él deje el consumo. Por eso le digo, son dos áreas muy fundamentales que tenemos que trabajar, y es, ¿por qué razón te hemos traído? Te hemos traído porque afuera tú estabas así, tú estabas así, ya no querías ni siquiera que te hablemos, estabas descuidado, etcétera, todo lo que pudo haber ocurrido. Y número dos, lo que nosotros esperamos, es decir, mira, yo quiero que tú te recuperes, queremos que salgas de aquí en algún momento, pero que salgas bien, que salgas recuperado, rehabilitado. Si nosotros nos acercamos con temor,
es muy probable que la otra persona, y más aún es nuestro familiar, nos conoce, sabe en qué puntos agarrarnos, ¿no? Saben qué áreas tocarnos para manipularnos. Es importante que nos mantengamos firmes frente a esa situación, ¿no? Mi intención es que él se recupere y diga lo que me diga, yo quiero que él se recupere. Ese es el objetivo central con el que tenemos que encaminarnos nosotros, ¿no? Y el día de mañana que le toca a usted su visita, me imagino que es su primera visita, de la misma forma, ¿no? Igual ahí va a estar la psicóloga para darle el soporte, para darle la ayuda frente a esa situación, pero no olvide esto, ¿no? Ser muy firmes con él, ¿no? Mostrarle que ya hemos llegado a un punto en que hemos tenido que recurrir a esto, porque la verdad es así. A veces ir a una comunidad es nuestro último recurso. Después de tantos años de consumo, tantos años con conductas problema, ir a una comunidad ya es la última opción a votar, porque ya no hay más. Entonces, mostrarle ello también a nuestra familia. Es lo que yo le puedo sugerir. ¿Sí? De nada. Bien, ¿algún otro comentario para ya, si no, en todo caso, poder finalizar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Joana, hermana de Piero Santa Cruz. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Piero hoy tuvo visita, fue mi mamá y mi papá, yo me quedé. Y veo que, bueno, por algo pasan las cosas que no pude ir porque esta charla ha sido muy importante en sí para toda mi familia y solo yo pude asistir y poder decirle con el tema de la medicación. En mi familia hubo un gran mito de que la medicación era, como usted mencionó, para doparlos y que estén tranquilos. Y ahora usted ha explicado que ese no es el punto, ¿no? Que es al contrario, los ayuda para muchos aspectos. Nada, agradecerle porque esta charla fue muy informativa para nosotros. Muchas gracias, Joana. Muy bien. Sí, efectivamente, a veces nosotros nos creamos muchos tabús respecto a la medicación y muchas ideas. Pensamos que, porque hemos tenido casos en los que familias que se resisten a que mi familiar tome medicación, me resisto, no estoy de acuerdo con que tome un medicamento. Algunos inclusive nos mencionan y nos dicen, doctora, pero él sale de una adicción y si se vuelve adicto a la medicación, es que de alguna manera esa es la parte diferente respecto a las drogas. Aquí hay una supervisión, aquí hay un aval con la psiquiatra y ella determina por cuánto tiempo se va a tomar determinada medicación, ¿no? Entonces, de alguna manera era importante poder romper con esos pensamientos o esquemas que a veces nosotros traemos, ¿no? Y poder comprender por qué de verdad es muy importante ello, ¿sí? Bien, ¿algún comentario adicional? Buenas tardes, señorita. Soy su mamá de Arnaldo. Muy buenas tardes, señor Isabel. ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta. Ya mi hijo ya tiene 6 meses, se podría decir, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, el domingo también me toca visita. Y él me dice, ya son 6 meses. ¿Cuánto tiempo más? Y para mí es un poco, la verdad que es difícil porque yo le digo un poco más, pero tienen que decirme cuánto. Y la verdad que yo a veces no sé qué contestarle, qué decirle, porque es verdad, como dice la señora, ¿no? Cuando desde que uno está en la puerta ya está nervioso, porque no sabe cómo nos va a mirar, cómo... Claro, él siempre me habla, no, me dice, yo ya estoy en mi situación, quiero trabajar, yo no voy a hacer, claro, eso ya es manipulación, porque él dice todo lo bueno que va a hacer, pero como usted dice, yo le digo, pero ¿por qué estás acá? ¿Cuánto tiempo estuviste en el camino equivocado? Y ahora que me toque el domingo, me va a decir seguramente, mamá, ya 6, 7 meses ya es suficiente. Yo quería que usted en esa parte me apoye, que le haga, o sea, entender que él va a salir cuando él realmente esté bien, cuando esté bien, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería decir, y aparte, que muy linda su charla, que cada vez, o sea, nos hace entender más, porque uno, como es mi hijo, que ha entrado a este camino equivocado, yo a veces pienso, y no sé, pensamos todo, que se va a curar, pero como dice usted, no todo es paso a paso, incluso esos recuerdos que usted dice, yo también en un momento lo pensé, si va a ir al mismo sitio, va a recordar y todo eso, entonces eso nos sirve mucho. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No se preocupe, gracias. Y sí, justo lo que acaba de mencionar la señora Isabel es muy cierto, ¿no? La mayoría de veces pregunta, pero ya estoy bien, ¿cuánto tiempo más?
La respuesta clave que siempre les decimos es el tiempo en que los psicólogos o los profesionales lo determinen. El tiempo que ellos lo determinen. ¿Por qué? Porque ellos son los que se han preparado para ello. Ellos saben en qué momento tú estás bien, en qué momento ya estás listo para volver a la calle, ya estás listo para reinsertarte en la sociedad. Entonces, porque a veces ellos dicen, no, pero yo ya me encuentro bien. Entonces, nosotros en broma les decimos, no, entonces el profesional eres tú aquí o somos nosotros, ¿no? Entonces es muy importante poder manejar este tipo de información. El tiempo en que los psicólogos, los profesionales lo determinen, porque ellos de alguna manera saben y evalúan cada día cómo vas, cómo avanzas, cómo es que va tu desempeño, cómo es que vas manejando cada día estas situaciones, las herramientas. Entonces, eso es lo básico que podemos nosotros mostrarles a ellos. El tiempo lo determinan los profesionales. Nada más, tú sigue avanzando, sigue trabajando, ellos ya dirán en qué momento estás preparado, ¿sí? Entonces, bien, vamos a finalizar entonces nuestro taller el día de hoy. Le agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que se han dado de poder estar en este taller, la atención de muchos de ustedes también. Y algo final para recalcarles es que nosotros estamos haciendo nuestra campaña de donación de libros, ¿sí? Y es muy importante poder hacer la donación, porque el leer nos abre la mente, no solamente a los pacientes en adicción, sino también a todos en general, y es muy importante practicarlo, ¿sí? Entonces, los libros que nosotros estamos sugiriendo son libros que precisamente van a apoyar el tratamiento que nosotros realizamos dentro de los consultorios, ¿sí? Por esa razón, les pediría a cada uno de ustedes que cada vez que van a enviar un mes limitémonos en enviarle quizá la mitad de extras, ¿no? Porque a veces le enviamos toda la lista de extras, en enviarle la mitad y con la otra mitad le compramos un libro. Porque yo creo que va a ser mucho más útil para ellos, no solamente aquí, sino también al salir, ¿sí? Entonces, ya les van a enviar ahí la lista de libros que nosotros estamos sugiriendo, que es de acuerdo a cada etapa, de acuerdo, y que de alguna manera van a ser de mucho apoyo a los pacientes. Entonces, tratemos de enviar los libros, ¿sí? No todos, solamente uno o dos, lo que esté al alcance de nuestras posibilidades, pero tratemos de apoyar también en ese sentido, a la recuperación de nuestros familiares. ¿Sí? Bien, eso sería entonces todo por ahora. Les agradezco a cada uno de ustedes su asistencia y les deseo muy buenas tardes. Recuerden que cada 15 días nosotros nos encontramos aquí en los talleres, en las charlas familiares. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora Ruth. Gracias, doctora, Bendiciones. muchas gracias. Bendiciones para usted y muchas gracias. Gracias, doctora.